Amado Padre, te damos las gracias en este precioso día. Gracias, Señor, por introducirnos a tu presencia. Gracias te damos por este privilegio de estar sentados en tu mesa, Señor. Queremos entregarte nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestra alma, todo nuestro ser, que es con lo que nosotros te amamos, Señor. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tu presencia pueda invadir este lugar y también cada uno de los hogares, Señor, de nuestros hermanos y nuestras hermanas que están conectados en este día, Señor. Así como nos conectamos al internet, Señor, en este día nos conectamos a la transmisión de lo sobrenatural de tu Espíritu y de tu reino para nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos completa libertad para tu Espíritu Santo. Que tú puedas obrar, Espíritu Santo, como a ti te plazca en esta mañana, en medio de la adoración y de la alabanza de tu pueblo, porque sabemos que tú habitas allí y nosotros no queremos salir de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amén y amén. Lo invito a que usted se mantenga en este espíritu de adoración y que juntos elevemos una adoración fragante a nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. Qué mañana tan gloriosa. Qué mañana tan maravillosa. Yo creo que esta misma gloria que nosotros estamos percibiendo en este lugar es la misma gloria que se está sintiendo allá en su casa, allá en Montero, allá en Portachuelo, en Puerto Quijarro, en España, en Colombia, en Estados Unidos, desde donde usted nos esté asistiendo. El Señor, aquel que se humilló, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo semejante a nosotros. Imagínense, Él se hizo semejante a nosotros. Qué humillación tan grande. Él caminó entre nosotros. Y cuando estaban los hermanos ahí compartiendo esta alabanza, y sí, yo quiero que ellos sigan ministrando con esta misma melodía y la misma letra, porque el Señor me traía a memoria el pasaje que está, yo les quiero leer en Lucas, en el capítulo 5. Y les quiero leer desde el verso 1, porque Él se hizo así como usted y como yo y caminó entre nosotros. Y Él en ese día, dice aquí, y aconteció que estando Él, ¿quién es Él? Aquel que se hizo como usted y como yo, aquel que se hizo carne. Dice que Él junto al lago de Genezaret, la multitud, dice, se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio, dice, dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a la multitud. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompía. Alabado sea el nombre del Señor. Presten atención. Jesús dice que se acercó en medio de una multitud necesitada. Yo no sé cuántos necesitados habemos en este lugar o que están asistiendo ahí en la plataforma. Yo soy una necesitada de Él. Pero aquí especifica de que solamente de toda esa multitud, solamente miró a Pedro y a Simón. Solamente te está mirando a ti. Imagínense, el Dios Todopoderoso a través de su Hijo puso su mirada no en la multitud necesitada, solamente la colocó en dos, en Pedro y Simón. ¿Cuántos en esta mañana
le dicen así como el Señor Jesús en esta mañana, mejor dicho, nos está diciendo: aparta un poco de esta orilla tu barco. ¿Cuántos de los que están necesitados están escuchando en esta mañana lo que el Señor está diciendo? Alejémonos un poco de tanta dificultad, de tanta multitud de problemas que nosotros a diario hemos venido escuchando. ¿Y sabe qué? En su palabra, en esta mañana, vamos a sembrar en su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de bendición. Porque dice que la obediencia fue lo que la obediencia fue lo que provocó los hombres expertos, estos hombres pescadores. Yo no sé cuántos expertos en su oficio han estado trabajando arduamente, no solo una noche, todo el tiempo, y no han conseguido nada o casi nada. Pero no es lo que el Señor desea en esta mañana. Esta mañana es una mañana muy especial y, como les decía, es una mañana muy gloriosa. En esta mañana yo quiero que usted, ahí si está en su casa, a través de esta plataforma vamos a compartirle los números de cuenta y los métodos en los que usted puede sembrar, porque sé que el Señor va a hacer cosas sobrenaturales en medio de nuestras circunstancias, no en la multitud, sino en aquellos que en esta mañana van a obedecer, y vamos a sembrar en esta mañana en la palabra de bendición que vamos a recibir de parte de Él. ¿Cuántos toman su sobre aquí? Vamos a orar y vamos a bendecir las ofrendas, los diezmos, los votos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por este día glorioso, Padre. Gracias por esta atmósfera que tú nos haces respirar, nos haces vivir, Señor. Porque es una atmósfera, Señor, de tu presencia. Una atmósfera, Señor, donde todo, Señor, es posible. Padre bendito, donde no hace falta nada, donde todo es completo, todo es perfecto, Señor. Y es en esa atmósfera, en esa presencia, que nosotros venimos a depositar, Padre Santo, nuestras ofrendas, los diezmos, Señor, en obediencia. Padre bendito, seas tú, Señor, así como en aquel día, Señor, con Simón y con Pedro, sorprendiéndonos, Señor, por un instante de obediencia. Padre bendito, que seamos nosotros capaces a través de esta ofrenda, Señor, de hacerte partícipes de nuestros negocios, porque sabemos que donde tú estás, Señor, no solo que nos alcanzará, sino que nos hará, Señor, dadores y sembradores, Señor, porque dice la palabra del Señor que no solo que ellos descendieron con multitud de peces, sabe que ellos llamaron a otros barcos para compartir de las bendiciones que habían recibido. Gloria sean dadas a Jesucristo, aquel que se hizo carne, aquel que descendió del cielo y se hizo y caminó igual que nosotros. Nosotros lo alabamos en esta mañana con nuestra obediencia, con los diezmos y las ofrendas. Amén, amén. Sigamos adorándolo. Gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de
Aleluya. Somos hijos y somos hijas por ese precioso sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesús en la cruz. ¿Cuántos han sido tremendamente bendecidos con este tiempo de adoración? No solamente a través de cánticos y alabanzas, sino también a través de nuestra obediencia, como nos compartía nuestra amada pastora Roxana. Si usted ha sido bendecido en este momento, yo le invito a que usted levante sus manos ahí en su casa y también aquí en este lugar. Le demos gracias al Señor. Gracias, Padre, por este privilegio de poder adorarte con libertad. Gracias porque tú nos permites decir sí, Señor, a lo que tú nos ordenas. Y en este momento queremos abrir aún más nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra y que esta palabra pueda caer como una semilla, Señor, en tierra fértil. Padre, queremos que dé fruto al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno, Señor, porque vamos a atesorarla como un tesoro del reino, Señor, para que tu gloria sea vista a través de nosotros. Ahí donde usted está, lo invito a que usted pueda ponerse cómodo para poder escuchar la preciosa palabra del Señor, que en este día, para la gloria de Él, nos estará compartiendo nuestro amado y precioso Maestro Sergio Galindo. Dele la bienvenida y bendígalo a ustedes desde su hogar. Amén. Buen día, iglesia. Buen día a la iglesia que está todavía guardada en sus casas, pero en algún momento esto acabará. Para eso hemos construido un salón ahí para 1,500 personas. Amén. Amén. No ha sido fácil, pero no ha parado la obra ni un solo día, excepto cuando ha habido el paro político y otras cosas. Pero la obra continúa, ¿no? Como el muro famoso de Jerusalén. Yo quiero compartir hoy día algo que tenía en mi corazón hace mucho tiempo, una pregunta que hacen los discípulos al Señor. Y es una pregunta muy común entre nosotros, pero es una pregunta importante. Y resulta que estos discípulos iban por las ciudades ahí en el Medio Oriente, y cuando llegan a un lugar, le hacen una pregunta al Señor que está escrita en 3 evangelios de los 4. Es una pregunta que cuando la hacen, se congojan, después como que se arrepienten de haber hecho esa pregunta. La pregunta está, para los que tienen Biblia, está en el capítulo 18 de Mateo. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ah? Ahora, si ustedes se van a Lucas 9:46, que hace el paralelo de ese mismo tiempo, Lucas 9:46, dice, entonces entraron los discípulos, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Eso no está en Mateo, pero en Lucas dice que estaban discutiendo quién era el mayor en el reino de los cielos. Y en Marcos, el mismo momento, dice algo más interesante. Marcos 9:33. Marcos 9:33. Ya. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué discutían entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron.
porque en el camino habían discutido entre ellos, entre sí, quién había de ser el mayor. Y esto es interesante lo que hace Jesús, el maestro. Dice, se sentó y llamó a los 12. Sentarse es una figura de cuando el maestro va a enseñar algo muy importante. Muy importante. Esta pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Nos las tendríamos que hacer nosotros también. ¿Ah? ¿A quién le gustaría que Dios lo considere? ¿A quién le gustaría que el Señor escuche lo que tú tienes que decir? ¿Ah? Es interesante esa pregunta, interesante, porque eso es lo que ellos estaban viendo. ¿Quién va a ser el mayor, el más importante? Este trasfondo viene de un capítulo antes, donde Jesús se transfigura en Mateo 17, y miren lo que dice en Mateo 17. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se mostró la verdadera esencia del Señor, lo que realmente era. Porque Él se hizo carne, pero no es carne. Él se mostró como era realmente. Y cuando Juan, Jacobo y Pedro estuvieron con él en la transfiguración, pues realmente se admiraron. Y luego de esa transfiguración, ellos empiezan a preguntarse, wow, hay un reino de los cielos. Realmente este es el Mesías. Este es el Mesías que estábamos esperando. Y empezó a cavilar en sus cabezas, si hay un reino, ¿quién es importante en ese reino? ¿Yo? ¿Tú? ¿Quién es más importante? Y Jesús se sienta, y cuando se sienta es porque iba a compartirles algo muy importante. Y da pautas, en Mateo 18, da las pautas para que la gente sepa quién es importante en el reino de los cielos, quién es considerado. ¿Quién quiere ser considerado en el reino de los cielos? ¿Quién quiere ser escuchado? Amén. Vamos a Mateo 18, volvemos otra vez y continuamos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto, les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. La palabra niño es paidón, es un niñito pequeñito que no pasa los 2 años y medio. Es un niñito pequeñito. ¿Ya? Y dice que si no te haces como un niñito, está hablando de la forma de nuestro interior. No está hablando de la madurez de un niñito de 2 años. Y el niñito de 2 años, dice el paidón, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niñito de 2 años es dependiente totalmente de sus padres. Un niñito de 2 años es un niñito que es fresco, que está listo para recibir, para hacer, es enseñable. No es un discutidor. Crecen y empiezan a discutir. Pero al principio todo aceptan. Yo he visto eso en mi nieta. Todo dicen sí, bueno.
son enseñables, se los puede moldear, un corazón moldeable. Y lo más importante, no hay malicia en su corazón, no hay malicia. Un niñito es nacido en pecado, pero no hay esa malicia programada que tenemos todos con el caminar en este mundo, con lo que vemos y oímos. No hay esa malicia. Y lo más importante, todavía más importante, si se humilla como este niño. A un niño tú lo puedes tratar, le puedes levantar la voz, y la primera reacción del niño, casi posiblemente la primera reacción del niño, va a ser aconquejarse y llorar. ¿Por qué? Porque es vulnerable. El niño es vulnerable. Entonces, el llorar sin problema de un niño, porque un niño que tú le levantas la voz o lo tratas o lo pones o lo disciplinas o lo que sea, el niño se humilla fácilmente, no se hace problema, se vuelve vulnerable. Y a nosotros nos cuesta mucho ser vulnerables. ¿Cuántos se aguantan las lágrimas cuando estamos adorando? O cuando estamos predicando, o cuando escuchas algo del Señor y empiezas a, como dice el pastor, ¿no? a mover tus ojos para que no se note que estás lagrimeando porque te ha tocado el corazón, te ha tocado una fibra. El Señor te ha tocado, el Espíritu te ha tocado, y te resistes a humillarte y a quebrantarte en público. Te resistes, ¿no? Y aquí está diciendo el que no es como un niño, el que se humilla, no hay problema, me humillo, bajo la cabeza, me llama la atención, bajo la cabeza, no hay problema. Tengo que llorar, lloro. Tengo que quebrantar, me quebranto. Ahora, es interesante, van a tener cuidado con los títulos en la Biblia. La Biblia escrita, ¿no? La Biblia electrónica, no sé si llevará títulos. ¿Lleva títulos? Algunas veces. Si se dan cuenta, en el versículo 5 de Mateo 18, dice, y cualquiera que reciba a mí el nombre de un niño como este, a mí me recibe. Y después aparece un título que dice, en mi Biblia dice, ocasión de caer. ¿Sí? Pero cuando tú lees ese título, parecería que está hablando de otro tema, la ocasión de caer. Pero si se fijan cómo empieza el versículo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de qué? De los pequeños. Sigue hablando del mismo tema el Señor. Sigue hablando. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Por tanto, 7. Hay mundo por los que tropiezan, porque es necesario que tropiece, que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida con un cojo o manco que teniendo las manos y los pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Wow. ¿De quién está hablando? ¿De quién sigue hablando? De los pequeñitos, ¿verdad? Está hablando de los pequeñitos. El primer tema era que si no te humillas, la primera característica era si no te humillas
como este niño. Ahora después dice que el pequeñito puede caer, pero ¡ay! De aquel que lo hace caer. ¿Ah? Está hablando de los pequeños en la fe y de los grandes en la fe, pero ¡ay! Del que le hace caer. Pero después dice, sácate la pierna, sácate la mano, sácate el ojo. Dice, wow, no tiene sentido, ¿no? ¿Quién se va a cortar la pierna? ¿Quién se va a sacar el ojo? Pero no está hablando literalmente de eso. Está hablando de a toda costa la santidad. A toda costa santidad en tu vida. Tanto así que lo equipara, lo iguala a sacarte un ojo, sacarte una pierna y sacarte un brazo. La santidad de cómo andamos en esta vida. El tema sigue. Humillación, humillarse, santidad. Ya da dos características del que quiere ser grande, del que quiere ser escuchado. Dice, ¿quién es el más grande en los cielos? El que se humilla y anda en santidad. A tal nivel la santidad que se tendría que sacar un ojo o cortar una pierna. No lo vas a hacer, pero ese es el nivel, esa es la altura de la vara de santidad que exige el Señor. ¿Cómo andan nuestros ojos? Los ojos son fáciles, ¿no? Los ojos son fáciles de llevar por donde sea, hasta en la misma iglesia, en la misma reunión de los santos. Versículo 10 del mismo capítulo dice, miren que no menosprecien ¿a quién? A estos pequeñitos. Sigue con el tema. Siga con el tema. Yo tengo un título ahí arriba que dice Parábola de la oveja perdida. Y normalmente la separamos de la pregunta clave. La pregunta clave es ¿quién es el más grande en los cielos? Y está relacionado con esto. Dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeñitos, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo los ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre había venido a salvar lo que se ha perdido. Es una afirmación tremenda, lo que dice acá, lo vamos a aclarar más abajo. La palabra pequeñitos es microtero, es una pequeñito, chiquitito, un niñito. Que es cuidado con mucho cuidado, con mucho cariño. Mucho cariño. ¿Qué te parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Y no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si aconteciese que la encuentra, de cierto te digo que se regocijará más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno solo. Uno solo. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos en necesidad o que se han apartado o que ya no vienen a la congregación y bueno, no viene? ¿Qué habrá pasado? No viene. ¿Qué será de ese que venía, que trabajaba en... No viene ya, y no lo he vuelto a ver más. Y aquí dice, no sale corriendo a buscar uno que se ha perdido y deja a los demás. ¿Ah?
Y dice, y la voluntad del Padre es que no se pierda uno solo. Uno solo. La tercera característica es buscarlos a los pequeñitos, sea como sea, hasta encontrarlos. Porque si vino acá una vez y estuvo con nosotros y desapareció, ¿sabemos qué ha pasado? ¿Qué necesidades estará? O de repente ha caído en algo que no puede salir. Y dice que Jesús no deja las 99 y sale corriendo. ¿Ah? Tercera característica, quiere ser escuchado, quiere ser grande, corre tras los pequeñitos perdidos. Corre tras ellos. Versículo 15. Ah. Perdón, volviendo un poquito atrás, dice no menosprecies a los pequeñitos. Eso quiero aclarar. La palabra menospreciar es no dar el valor correspondiente, desvalorizarlo. Y muchas veces al nuevo o al pequeño en la fe ni se lo considera, ni se lo considera, ni se lo mira, ni se lo llama, ni le preguntamos cómo estás. Es un nuevo, chiquito en la fe, está aprendiendo, pero el Señor dice, no lo menosprecies, no lo menosprecies. ¿Mm? El sacrificio del Señor ha sido por todos ellos. ¿Ah? Por tanto, primera conclusión de lo que está hablando. Primera conclusión. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Y si te oyese, has ganado un hermano. Mas si no te oyese, toma aún contigo a uno y dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Y si no te oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, ponlo por gentil y publicano. ¿Ah? Ponlo por gentil y publicano. ¿Qué pasa si consideramos, no, este hermano, ¿sabes? Está contaminado? Y no lo toques ni siquiera. No le des ni siquiera la mano. ¿No? Es publicano. Y la pregunta aquí es, ¿sabes por qué está así? ¿Por qué lo apartas? Acá dice porque él no escucha a la iglesia. No escucha a la iglesia. Pienso que aún es recuperable. Es recuperable. Porque si alguna vez estuvo en los caminos del Señor, es porque hay algo en él. Es un pequeñito, pero hay algo en él. 18. De cierto les digo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo se ata y se desata en el cielo? ¿Cómo se ata en la tierra y se desata en los cielos? ¿Ah? Con la oración.
La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y acá dice que todo lo que ates será atado en los cielos, la tierra será atado en los cielos. Y el siguiente versículo dice, otra vez te digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La fe. Ponerse de acuerdo con alguien para que sea hecho requiere fe. Y hemos visto que está dentro de los requisitos de ser escuchado. Dentro de ser escuchado, de considerado grande en los cielos, mediante la oración de fe. A veces nuestras oraciones son automáticas, y aquí adelante también. ¿Ah? Pero la oración de fe es en tu lugar secreto o cuando estás consciente de una necesidad. Versículo 20 dice, ¿por dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio. Esa es la pregunta. ¿Creemos que Él está en medio? Pues eso es la fe. Esa es la fe. Es el cuarto requisito. Hombres de fe. Humillación. Les voy a recordar un poco. La humillación. La santidad. Cuidar a los pequeños. Cuidarse entre. Cuarto, la fe, la oración de fe. Eso está acá. Es hermoso descubrir que todo está relacionado. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque, ¿qué tal si el Señor lo hubiera hecho esquemático? El más grande de los cielos, 2 puntos, es 1, el que tiene fe. 2, el que se humilla. 3, ¿ah? No hay vida. Lo interesante es descubrir lo que el Señor habla, o sea, lo que crea vida en ti, lo que, wow, así había sido, wow, está relacionado. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que escudriñemos la Escritura y encontremos la vida que hay ahí. Y cómo una cosa está relacionada con la otra. Cómo la palabra es un solo todo. Eso es, porque si fuese esquemático, para eso vamos a la universidad y punto final. Es el Espíritu el que nos habla. ¿Sí? Versículo 19. ¿Hemos leído? Sí. 20 también. Entonces, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas? No se olviden de que sigue hablando, por lo tanto, está en conclusión de lo que el más grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, se acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no, te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La quinta característica, el perdón. Grande en los cielos es el que perdona, ¿no? Yo les cuento una anécdota que me pasó el otro día en mi casa. La empleada de mi casa, que trabaja con nosotros mucho tiempo, tiene un esposo y el esposo había sido casado antes y no arreglaron bien las cosas y la primera esposa lo metió a la cárcel por pensiones, no sé qué cosas.
Entonces, no había forma que salga de la cárcel hasta que no pague como 20,000 bolivianos o 21,000 bolivianos. Era imposible que salga su esposa. Entonces, ella viene y me dice, ¿qué hago? Yo le digo, yo te voy a prestar. Entonces, le presté el dinero y bueno, arreglaron el problema y su esposo salió de la cárcel. Y ella me dice, no puedo pagarte. Y me dice, pero puedo pagarte si me descuentas un monto cada mes de mi sueldo. Uy, se hacía como 4 años, creo, descontando cada vez de su sueldo, ¿no? Y le dije, bueno, no hay problema. Y pasó el tiempo y empecé a descontar. Y un día, el Señor me dice, perdónale la deuda. Yo, ¿estaré escuchando bien? Sí. ¿Qué? Perdonarle la deuda. Y estábamos sentados. Y ella me dijo, hágame un favor, don Sergio, présteme 200 bolivianos más para comprarme ivermectina para mi familia. No yo sí te presto porque tú convives con nosotros y tu familia tome ivermectina, que tome. Entonces le presté algo más. Y un día estábamos sentados en la mesa almorzando. Y esto es bien importante a los que tenemos hijos y hijos jóvenes, hijos pequeños, es bien importante. Estábamos sentados en la mesa y el Señor me dijo, perdónale la deuda. Yo podía haberme acercado a ella y decirle, ven a ver, hablemos, ya no me pagas. Pero me lo dijo, dilo en la mesa. Y lo dije en la mesa, ¿no? Y todo el mundo, mi esposa, bueno, les voy a contar lo que dijo mi esposa. Mis hijos todos miraron y no sabían cómo reaccionar, ¿no? Porque no es normal que alguien diga, no me debes, olvídate. No, aquí es, pagame o pagame, ¿no? Y si no me pagas, te verás con mis abogados. Eso es lo normal, escuchar, es lo que la gente está acostumbrada. No es normal el perdón. No es normal. Y le dije, no me debes más. Bueno, ella se puso a llorar, etcétera. Pero yo vi la cara de mis hijos, sorprendidos. Así. Pues claro, ellos me están, papá, o mi hijo sobre todo, mi hija ya no. Papá, préstame para esto, dame para esto, dame para lo otro, dame. No, claro, y a ella le perdonas, ¿no? Y a ella le perdonas. Y no era poco. Pero fue una lección para ellos en vivo. Lo que Dios hace. Porque es fácil decirles, el Señor dice, estás pecando. Es fácil decirles, pero tienen que verlo. Tienen que verlo. Eso es bien importante. Y ella, bueno, y me levanto de la mesa, nos vamos al cuarto, estábamos con mi esposa y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hace una semana el Señor me dijo lo mismo. ¿Y por qué no me dijiste? Porque me olvidé. Me olvidé decirte. Pero el Señor no. El Señor no se olvidó. Y esta empleada es cristiana y su esposo también. Estaba pasándola difícil. Ahora, es una sola característica de la que estamos hablando, es el perdón. Que cuesta. A unos cuesta más, a otros cuesta menos. A unos les cuesta más humillarse, a otros les cuesta menos. A unos les cuesta más la santidad, a otros les cuesta. Pero todos vamos a ser medidos con la misma vara. La santidad, la humillación, el perdón, para que Dios te considere. Porque el Señor dice que en Lucas se sienta, en Marcos se sienta a explicarles quién es el grande. Ya estamos acabando. Por lo cual en el reino de los cielos, 22
¿cuántas veces he de perdonar? Y le dice 70 veces 7, 22, 23. La segunda conclusión, miren qué interesante, dice, por lo cual el reino de los cielos, ¿sobre qué era la pregunta? ¿Quién era el más grande en los cielos? Y aquí está concluyendo el Señor. Por lo tanto, el reino de los cielos es la conclusión. Y el título parece que estuviera, y nos saca del contexto. Pero si tú vas viendo las características del grande de los cielos, puedes aplicar a tu vida. Si es que haces una lectura correcta de la Escritura. Y no te dejas llevar por los títulos, y que no es otro tema, es lo mismo. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. Han hecho cálculos los expertos y está hablando de millones de dólares. Está hablando de algo que no se puede pagar. Este pasaje también lo aplican a la salvación. Es imposible pagar la salvación, por eso la pagó el Señor. Por eso la pagó el Señor. Pero acá estamos hablando en el contexto del grande de los cielos. ¿Ya? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no le pudo pagar, ordenó su señor vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia. ¿Cómo anda tu paciencia? ¿Cómo anda la paciencia en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos? ¿Cómo anda tu paciencia? Imagínate a alguien que te debe millones, y sabes tú que no te puede pagar, y viene con su careta y te dice, ten paciencia, por favor, ten paciencia, te voy a pagar uno de estos días. Sabes que no lo va a hacer, porque es mucho. Paciencia. Y miren lo que sigue después. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y ¿qué? Le perdonó la deuda. ¿Cómo anda el corazón para perdonar? Sobre todo deudas. Sobre todo deudas. ¿Puedes perdonar una deuda? ¿Sabes que es una vara para medir tu corazón? ¿Cuánto amas el dinero y cuánto amas a lo que el Señor dice? ¿Ah? Es un termómetro. Y si no puedes perdonar una deuda, pedirle al Señor que te enseñe. Porque es un termómetro para tu corazón. Perdonar deudas. ¿Estás cobrando a alguien día y noche? ¿Alguien te debe? Ten paciencia. Y si puedes, y si quieres, perdónalo o perdónala. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, me saltó un versículo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, un peso, un boliviano.
El que fue perdonado salió del perdón, de donde fue perdonado, y a su consiervo, que le debía 10 pesos, 1 peso, no le debía casi nada, le dice, perdón, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Esta es una enseñanza tremenda, una enseñanza tremenda. ¿Cuánto nos han perdonado a nosotros? Todos los días. Porque el fuego es real, el infierno es real, la segunda muerte es real. Más real que esta mesa. Y el Señor te ha sacado de eso, te ha librado, te ha perdonado. ¿Y nosotros podemos perdonar la deuda? ¿Podemos tener paciencia con el que nos debe? ¿O lo vamos a ahogar, como dice acá, hasta que no pueda respirar? ¿Ah? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y refirieron al Señor lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? ¿Qué dice el Señor? Holocaustos, todo eso que hacen ustedes. Lo que quiero es misericordia. Perdón. Yo he hecho eso. El perdón, el Señor dice, yo he hecho eso. No me refiero a mí. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, y así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a su hermano sus ofensas. Misericordia, perdón. A ver, primer punto, fácil de humillarse. No tengas problema de ser vulnerable. No es problema de ser vulnerable. Al contrario, es un don de Dios quebrantarte. No hay problema de humillarte ante Dios, sobre todo, y ante tu hermano. No hay problema. Segundo punto, ¿cuál era? Santidad a toda costa, a la vara que pone Jesús, que te cueste tus miembros. Altísima. Santidad a cualquier costa. Tercer punto, cuidar a los pequeñitos, porque esa es la voluntad del Padre. Imagínate el nivel que está poniendo. Esa es la voluntad del Padre. Oración de fe. Perdón incondicional. Misericordia. Te perdono, pero si tú me das esto. No. Te perdono si tú haces esto. ¿No? Ya, ¿cuánto me debes? Tanto ya. Por lo menos dame esto. El Señor ha dicho eso. El Señor te perdonó totalmente. Y dice, eché tus pecados al fondo del mar y nunca más me acuerdo de ellos. Nunca más me acuerdo de ellos. Entonces, esos son los puntos que pone el Señor a la pregunta de los discípulos. ¿Quién es
el más grande? ¿Quién es al que escucha, Señor? ¿A quién consideras tú, Señor? ¿Al que hace grandes obras, al que hace grandes congresos o al que viaja por todo el mundo y está haciendo, no sé lo que sea, ¿no? O al que hace estas cosas, al que anda en santidad, al que se humilla, al que perdona, al que tiene misericordia, al que cuida lo tuyo, al que cuida a tus pequeñitos. Ese, según la Escritura, ese es el grande. Amén. Sabemos que necesitamos para ser grandes delante de Él. Amén, hermanos. Así sería todo. Bendiciones a todos y que Dios nos guarde y nos deje caminar en la santidad. Amén. Qué poderosa palabra del Señor. Le damos la gloria y también le agradecemos al Señor porque Él está tratando de manera personal con cada uno de nosotros, porque en este tiempo Él quiere transformarnos para que seamos verdaderamente sus discípulos. Amén. En este día Él nos ha desafiado a poner por obra todas estas características de un verdadero discípulo, de un verdadero siervo, para que nosotros seamos la señal que el mundo está necesitando en este momento. Y es precioso saber que todo este tiempo el Señor ha trabajado de manera poderosa en nuestras vidas y hemos sido testigos de lo que el Señor ha hecho en esta casa, en esta familia, en la vida de cada uno de sus hijos. Si usted participó con nosotros en nuestro retiro online de Carnaval, fue maravilloso porque ahí pudimos escuchar varios testimonios de lo que el Señor estuvo haciendo en nuestras familias. Y también en este día queremos escuchar lo que el Señor va a hacer. Seguramente usted recibió el don de interpretación de labios. Amén, hermano. ¿Lo hizo? Gloria a Dios. El Señor es bueno. Estábamos compartiendo de que en este tiempo el Señor está tratando con nuestras vidas de forma muy personal y en este día Él nos ha desafiado a que nosotros podamos continuar en esa transformación personal, adquiriendo las características de un verdadero discípulo. ¿Cuántos se sintieron desafiados y motivados por el Espíritu Santo a poner por obra todas estas características que el Señor nos ha entregado hoy? Amén. Y algo maravilloso es que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas todo este tiempo y hemos sido testigos de lo que Él ha hecho. Si usted fue partícipe de nuestro campamento de carnaval, fue un retiro online poderosísimo. Estuvimos escuchando los testimonios de varios hermanos y en este día no es una excepción. Estamos aquí con nuestro amado pastor Roberto Bustillos. Él va a estar compartiéndonos uno de los tantos testimonios que el Señor tiene en su vida, específicamente relacionado con el tiempo de oración y el tiempo de ayuno, que es justamente este tiempo en el que el Señor nos está introduciendo. Posteriormente Él nos estará liderando en un tiempo de oración y de intercesión, así que si usted todavía no ha enviado su pedido de oración, queremos animarlo a que usted lo haga. Puede hacerlo en el chat de ahí del grupo de Zoom, puede hacerlo por medio del WhatsApp, puede escribirnos para que todas esas oraciones que el Señor conoce en este día, juntos y en unidad, lo podamos elevar delante de su trono. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Roberto, que él en este día nos estará bendiciendo. Muchas gracias, buenos días, saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Privilegiado de estar acá nuevamente y poder compartir con ustedes, como decía el hermano, uno de los tantos testimonios que tiene el Señor en nuestras vidas. Nosotros venimos de la iglesia Bola de Nieve de Brasil y ahí hemos aprendido lo que es el ayuno, la oración, lo que es la intercesión. Y obviamente es algo importante practicarlo en nuestras vidas. Y más aún si es en unidad, si toda
la iglesia, si toda la familia o la necesidad que uno tiene, la pone en la mesa y se ayuna. No solamente es el someterse a un ayuno, el privarse del alimento, sino más por el contrario, es tener una intimidad con el Señor. Es poder lograr ese tiempo de un reencuentro con Él. Es algo impresionante cuando uno está ayunando realmente, porque muchas respuestas son encontradas. Cuando tú tienes un pedido, tienes una duda, estás buscando una respuesta, es increíble cómo el Señor te puede hablar. Yo voy a contarles un testimonio que me pasó, que nos pasó como iglesia, como casa, cuando estábamos en La Paz. Todo esto empezó cuando vinimos aquí a una conferencia profética donde estaba el apóstol Ronnie Chávez, y de ahí fuimos convocados por nuestro AP David y nos dice, tenemos que hacer un trabajo, no sé si puedes apoyarnos, queremos hacer esto de Activa Bolivia. Entonces yo no sabía qué era, estábamos perdidos y hablamos con mi esposa y entramos a investigar un poco y hablamos a mi iglesia y dice, lo pondremos en ayuno. Ponemos en ayuno, a ver qué dice el Señor, vamos a comunicarnos con Él, vamos a estar más sensibles a su palabra. Entonces entramos en ayuno con la iglesia, nosotros, y bueno, la respuesta fue sí, hay que ir. Entonces llamamos a la P. David y le respondimos sí, estamos conformes, estamos a disposición, estamos a la orden como un guerrero más y ahí firmes. Entonces ya vinieron palabra, nos dijeron qué es lo que teníamos que hacer, empezamos a trabajar, hicimos que muchas iglesias en La Paz se unan ante este propósito del Señor. El Señor fue obrando, el Señor fue abriendo puertas, el Señor permitió que a través de su iglesia fuéramos lugares donde en muchos años nadie se había atrevido a entrar. Pero eso fue por el ayuno, fue por la oración, fue por la alabanza, fue por la adoración que tuvimos. Y como decía el maestro, hay que tener fe, hay que tener la fe puesta en el Señor, en que Él lo va a lograr. Y Él lo hizo, les cuento que lo hizo. Porque cuando se hizo esto de Activa Bolivia, los propósitos fueron muy fuertes. Fue una batalla realmente estratégica que se planificó, que el Señor mostró al apóstol Ronnie Chávez y el Señor obró y el Señor lo hizo. Y sigue obrando. La iglesia con la que nosotros estamos para cada conferencia hace unos ayunos bastante largos. Tenemos un ayuno de 40 días para poner en propósito todo lo que el Señor tiene que hablarnos en la conferencia profética para el siguiente año. Y cada día es un propósito que nos muestra el Señor. Cada día es un tema por el cual tenemos que orar. Para la conferencia de mujeres, de la misma manera, son 15 días que ellas hacen su ayuno y oración, cada día con su propósito. Obviamente son intermitentes estos ayunos, no es un ayuno seco, por si no se puede morir. Pero ahí está, uno encuentra esa sensibilidad, uno encuentra esa comunión con el Señor. Y después de esto, cuando ya estaba todo acabado y al final no encontrábamos una respuesta, ¿y por qué no pasa lo que tenía que suceder? Ya estábamos al borde, nuevamente un llamado telefónico y era la P. David. Y me dice, pastor, ¿cómo está? Estaba pensando usted, yo también, pastor. Me dice, el Señor estaba poniendo en mi mente, en mi corazón, que hay algo que falta, hay una cosa que no hemos hecho. Y me habló de un monumento, de una obra. Y yo le dije, sí, tenemos esto en la ciudad de La Paz, que es en el Alto. Entonces tenemos que hacer eso más. Hablamos de nuevo, nos dijeron, sí, ponemos en ayuno, ok. Pedimos permiso, nos fuimos, se hizo el trabajo. Y como es cuando el Señor obra, en la noche hicimos y al día siguiente a las 4 de la tarde estaba concluido el trabajo. Yo le hablé al apóstol y le dije,
No, realmente, creo que tiene usted un wifi muy directo hacia el Señor que está mostrando las cosas, pero no es así, es la fe en Dios, es la fortaleza, es la unidad que tenemos con la iglesia. Nosotros amamos esta casa porque somos parte de ella. Ese es el testimonio que puedo brindarles de lo que es el ayuno, y tenemos que estar unánimes en este ayuno, bueno, que está viniendo para la iglesia, y tenemos que estar firmes. Y ayunemos, ¿saben qué? Con alegría, con emoción, no nos sintamos tristes. Uy, no voy a comer, qué pena, comer mi pollo hoy día o mi hamburguesa, no sé. No, entremos con alegría, con alabanza, con adoración. Leamos la palabra ese día, si va a ser un solo día o si van a ser más días. Estemos convencidos de lo que estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo por nosotros, estamos haciendo por el Señor y porque el Señor nos está mandando a hacerlo. Entonces, cuando estén, pónganse bien, la mejor ropa, siéntanse lo más feliz, levántense en la mañana, un beso, un abrazo a la esposa, empezamos el ayuno. Rómpanle con alabanzas, con adoración, tiempo que tengan del almuerzo, lean la palabra, si están en el trabajo de la misma manera. Entonces es un tiempo en el que el Señor nos va a hablar, y yo estoy seguro de que el Señor les va a dar las respuestas a las preguntas que tienen ustedes y le va a dar solución a los problemas que tienen ustedes. Y sabían ustedes que también uno ayuna por agradecimiento. Cuando muchas veces el Señor le ha concedido un favor, y voy a ayunar, te voy a agradecer, Señor. Porque a veces el Señor nos concede el favor, pero nosotros nos olvidamos de agradecer. Pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando ya está concedido nos olvidamos. No es así. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén. Para concluir, vamos a tener un tiempo de oración. Quisiera que incline sus rostros, por favor.